Tertulia en Radio Solidaria, un tiempo donde comentamos, charlamos acerca de la Biblia, un libro que para mí sigue de actualidad. Estamos viendo los Salmos, hoy toca el Salmo 70 y como siempre con nuestro pastor y amigo Willy, pastor de Casa de Bendición. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bien, un poco constipado, por eso no me acerco mucho, llevo una semana griposo. La edad es que ya uno no aguanta como antes. Bueno, por favor, vamos, ya que será mucho. Cayó mi nieto, cayó luego mi mujer y ya solo faltaba yo y digo, bueno, vamos, solidaridad. Solidaridad. Así que no me acerco mucho, pero espero que... Justo pero no revueltos. Pero espero no pegar nada a nadie. Bueno, oye, Salmo 70, estamos acercándonos al Ecuador ya dentro de poco del libro de los Salmos. ¿Y cómo lo has titulado? ¿Cómo le titulamos este salmo? Pues date prisa. Es decir, la premura ahí del salmista diciendo, Señor, ven. La verdad es que es interesante ver lo deprisa que queremos que Dios funcione y lo despacio que nos movemos hacia Él. Así es, sí. Tenemos un efecto embudo. Es inversamente proporcional. Sí. Pero es muy interesante. El salmista, la verdad que se nota. Venimos del Salmo 69, donde también hay una premura, hay una angustia muy profunda, ¿verdad? Y aquí parece que el salmista sigue con lo mismo. Es decir, hay una gente que va por él, que lo persigue, y que él se siente totalmente angustiado, sin saber qué hacer, ¿no? Y lógicamente le pide ayuda a Dios. Y este es un salmo muy cortito, ¿verdad? Pero es muy curioso porque es una mezcla de lo desesperado que estoy y lo grande que es Dios. Lo desesperado que estoy y lo grande que es Dios. Es decir, como si el salmista no pudiera al final aterrizar y decir, bueno, pues, lo importante es lo grande que es Dios, ¿no? Pero no es capaz. No es capaz. No. Hombre, cuando estás tan abrumado, ¿no? Por la urgencia, ¿no? Claro. Hay una frase de Mafalda, me encanta Aquino, y decía que normalmente lo urgente no da paso a lo importante. Ya. Estamos siempre situados en la urgencia, en mi situación personal, momentánea, pues en nuestro entorno, en nuestro contexto, y no vemos la profundidad de la situación muchas veces, no nos alejamos, ¿no? La Biblia habla mucho de alejarnos y ver las cosas como con perspectiva, ¿no? Que miremos como las águilas, ¿no? Ven desde arriba, ¿no? Pero somos como gallinas que estamos siempre picoteando el suelo y nos falta levantar y ver la perspectiva de las cosas, ¿no crees? Sí, no, y además seas lo grande que seas. El mejor ejemplo es Elías. Elías había tenido una victoria impresionante sobre los 400 sacerdotes de Baal. El pueblo se había vuelto a Dios. Bueno, aquello fue un espectáculo. Fuego cayendo del cielo, todo quemado. Elías burlándose de los sacerdotes, luego acabando con ellos, ¿no? Y curiosamente después de esa victoria donde Elías debiera estar en lo alto, ¿no? Diciendo gracias Señor, te alabo, te glorifico, de todo, ¿no? De repente Jezabel le manda una amenaza. Él sabía que era una amenaza seria, que no era una broma, y eso le hace salir corriendo hasta tal punto de que, bueno, después de parar en un lugar donde Dios lo ayuda y lo mantiene, pero al final se mete en una cueva. Y la perspectiva es curiosa porque está en el monte de Oreb, el monte de Dios, pero él está metido en una cueva. Entonces lo primero que Dios le tiene que decir a Elías es, sal fuera. ¿Por qué? Porque en la cueva nunca vas a ver nada. En la cueva nunca vas a ver nada. Es decir, aquí está mi presencia, este es mi monte, aquí está todo lo que yo puedo hacer, pero tú en la cueva lo único que te preocupa es ahí salvar tu vida y ver, ¿no? Y entonces, la verdad que Elías es un caso muy curioso porque siendo un hombre de Dios tan potente, la verdad que era muy dado a la depresión. Señor, el celo de tu casa me consume y solo he quedado yo, ¿verdad? Y Dios le dice, pero tonto, que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Es decir, Elías era un poco de esto, pero un poco dramático, ¿no? Sí, pero creo que todos somos un poco así. Sí, es verdad, sí. Es decir, a veces no lo expresamos tanto,
a veces somos más callados, pero en el fondo somos así, somos muy dramáticos, ¿no? Sobre todo con las cosas que nos pasan a nosotros. Con las que les pasan a los demás no somos tan dramáticos. No tan pero con las cosas que nos pasan a nosotros somos bastante dramáticos. Y ¡ay, magu! Esto, es decir, si hiciéramos un campeonato, ¿verdad? Fulanito, medalla de oro al más enfermo de todos, ¿verdad? Medalla de plata a fulanito porque se ha quejado un poco menos y así, dice, y descalificados a aquellas 2 mujeres que nunca se han quejado. Entonces, en la Olimpiada del dolor y del sufrimiento, también es verdad que cuando estás hay medallas. En la montaña rusa de la vida, ¿no? Y tienes momentos de pico muy altos, ¿no? Y a veces la vida te lleva a valles muy profundos. A veces nos dejamos llevar por euforia, ¿no? La euforia en el momento de estar arriba en la montaña rusa, ¡guau! Estoy en un mejor momento, floto, esto es una experiencia maravillosa, y de repente, me voy al valle y entonces me hundo, me vengo abajo. Somos así, hay personas que son más que otras, pero lo importante siempre es que nuestra vida vaya en ascenso, ¿no? O sea, es verdad que tenemos momentos arriba, momentos abajo, pero tenemos que alejarnos y ver la panorámica, decir, oye, empecé aquí y ahora estoy aquí arriba, ¿no? He tenido un momento de arriba, he tenido un momento abajo, pero siempre voy ascendiendo, ¿no? Voy ascendiendo, claro, hacia la imagen de Cristo, ¿no? Hacia la imagen de la perfección. Pero nosotros nos dejamos llevar por ese momento, el momento. Estoy arriba, ¡guau! Todo es maravilloso. No hay dolor, no hay sufrimiento, todo es, ¡qué alegría! De repente estoy abajo, todo no vale para nada, soy miserable, soy un gusano. O sea, estamos demasiado condicionados porque, claro, tenemos 5 sentidos, ¿no? Todos los sentidos en nuestra contra, ¿no? Yeah. O sea, tenemos todo a nuestra contra, es decir, todos los sensores que tiene nuestro cuerpo, es un ordenador maravilloso, están dándonos un montón de información que nos condiciona, ¿no? Y el Señor dice, no te dejes llevar por las condicionantes, deja llevarte por mi espíritu, ¿no? Qué difícil es, ¿no, Willy? Sí, es muy difícil. Primeramente porque normalmente nuestra línea de movernos son los sentimientos. Es decir, debiera ser la voluntad, pero son los sentimientos. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Depende cómo me siento. Pues si que todo va bien, entonces me siento genial, me como el mundo, hay que salir a evangelizar, hay que salir a testificar, bueno, lo que haga falta, ¿no? De repente me siento mal y esto no merece la pena, déjalo, esto no va a acabar mal. Entonces, ¿por qué? Porque son los sentimientos. Los sentimientos fue algo que Dios nos ha dado. Entonces es algo que Dios nos ha dado, pero que no pueden manejar nuestra vida. Ese es el gran problema. El gran problema es que hay mucho cristiano visceral y hay mucho no cristiano también visceral. Claramente. ¿Por qué? Porque así es como la sociedad quiere que nos criemos, es decir, no a base de voluntad, porque cuando funciona la voluntad, funciona el pensamiento, funciona la inteligencia, la reflexión. Hay muchas cosas que funcionan que son muy buenas. Cuando funcionan los sentimientos, no. Es decir, es como una riada. Es decir, que se suelta ahí y a donde vaya nos lleva y si nos descuidamos nos arrastra y por eso hay tanta gente. Entonces, pero la sociedad nos hace funcionar así, entonces son deportes de adrenalina, nos tenemos que sentir vivos, que estamos, tenemos que sentir que si vamos a un sitio hay que hacer varios selfies para que la gente sepa que estamos allí, es decir, nos tenemos que sentir. Y eso es lo que la sociedad nos anima. Por eso el fútbol triunfa. ¿Por qué? Bueno, porque saca de nosotros unos sentimientos, ¿verdad? De repente, de euforia, de no sé qué. En el fondo son todo procesos químicos. Claramente. No, y ahora mismo la sociedad está empujando a que lo importante es tus sentimientos. Sí, claro. Te sientes hombre, bueno, te sientes mujer, no importa la biología, no importa nada, no importa realmente quién eres, lo importante es cómo te sientas, ¿no? Eres de género fluido, pues por la mañana eres una cosa, por la tarde otro, pero también ahora mismo es que yo siento, y entonces vivo en los sentimientos, me dejo, ¿sabes? Y dices, vale, pero es que lo que te gusta hoy, mañana no te gusta. Por ejemplo, el tema de los tatuajes, el tema es todo tan temporal, ¿no? Dice, oye, ahora me apetece un tatuaje, pero no te das cuenta que eso es para toda la vida. Claro. Ahora me apetece hacer un cambio radical porque es que me he levantado así esta mañana y arranco con todo, ¿no? Y la gente te aplaude, ¡ah, qué bien! Pero no te das cuenta que las decisiones que tomas hoy
tiene repercusiones a medio, largo e incluso a la eternidad, ¿no? Fíjate, el largo plazo que podemos tener en nuestras decisiones de cómo nos sentimos si nos dejamos llevar por esos sentimientos, ¿no? Por eso es importante cambiar un poco el sistema, es decir, y de hecho los partidos políticos funcionan sabiendo que la gente vive de sentimientos. Sí, sí. Entonces, Tiene la memoria muy corta también, que has subido las pensiones, eso me sienta bien, te voto. Que has bajado, no, entonces funcionan así, por eso en época electoral pueden ofrecer lo que haga falta, o sea, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la gente se sienta bien y por lo tanto se sienta bien conmigo y me vote, que es de lo que se trata. Luego, lógicamente, lo voy a defraudar, pero no importa, eso también es otro sentimiento que tendrá que enfrentar de alguna manera. Cuando acaben los 4 años de gobierno ya se habrán olvidado. Claro. Entonces vuelvo a empezar, repito el ciclo y vuelvo a inyectar unas adrenalina y endorfinas a la gente para... Entonces ese es el gran problema. ¿Cuál es la gran diferencia con los creyentes? Que es lo que el salmista está funcionando por sentimientos, o sea, se siente ahí, pero... ¿Cuál es la gran diferencia con los cristianos? Que tenemos un Dios que no varía, que no cambia, que ha preparado un plan de antemano para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo eso es pues, Efesios capítulo 1, hay un montón de versículos que podemos ver sobre ese tema, ¿verdad? Y que está al control, o sea, que se preocupa por nosotros. Por lo tanto, ¿me siento mal? Lo respetable. O sea, nadie te va a decir. Pero si eso te hunde, si eso es lo que dirige tu vida, entonces ahí tienes un problema. Ahora, ya, sentir no es... A ver, Dios ha puesto el amor, ha puesto un montón de sentimientos que son buenos. El gran problema es cuando nos dirigen, cuando dirigen nuestra vida. Por lo tanto, en el momento que dirigen nuestra vida, el Espíritu Santo ya no la dirige. Entonces, si fulanito me saluda, entonces me siento bien. Pero ¿y si no me saluda? Pues me siento mal. Me siento mal y voy a cambiar de iglesia y voy a dejar porque el pastor no se preocupa de mí, porque no sé qué, no sé... Bueno, un montón, porque además luego los sentimientos son como una bola de nieve. O sea, va rodando, va rodando, va rodando, va haciéndose más grande, más grande, más grande. Y lo que al principio parecía que se podía llevar adelante, ahora ya no puedes con ello. Y al final te puede. Por eso hay tanta gente, cuando la gente decide suicidarse, es porque los sentimientos están ganando la batalla, y están convenciéndote de que no vales para nada, de que no sirve, de que esta vida no tiene futuro, de que eres fea, de que eres gorda, de que eres feo o tonto, y todo eso, y ganan, y al final decides, bueno, pues como esto no tiene... Ese es el gran problema. El gran problema no son los sentimientos, el gran problema es cuando dejamos que los sentimientos manejen nuestras vidas. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, Jesús creo que dio un ejemplo brutal en Getsemaní. Es decir, se sentía mal, sudaba sangre, se sentía genial con sus discípulos, pues se habían quedado dormidos todos, no aguantaban ni una hora. Es decir, de repente iba a ser separado del Padre, iba a ser convertido en pecado. Es decir, el sentimiento de él era un sentimiento muy profundo, muy fuerte. Sin embargo, al final él usa su voluntad y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, y eso cambió el mundo. Eso cambió el mundo y... Eso cambió el mundo. Es decir, y nuestro mundo puede cambiar. Si Jesús hubiera dicho, no, mira, me siento mal... que vamos a dejarlo, ya veremos cómo lo arreglamos de otra manera. No me compensa. No. Entonces, quiero decir, pero en un momento él decide no. Señor, esta es la misión, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que hemos hablado en el cielo y voy y pongo mi voluntad bajo la tuya. Entonces, esto es un poco la gran diferencia, que es lo que normalmente no hacemos. Por eso, cuando los matrimonios discuten, ¿por qué? Sentimientos, porque yo me he sentido así, porque tú te has sentido así, pum, 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 confrontación, choque, y nadie de repente se para y dice, bueno, pero ¿qué nos unió?
¿Por qué nos casamos o por qué vivimos juntos? ¿Por qué hemos tenido hijos o por qué no hemos tenido hijos? Nadie reflexiona. Y no simplemente es un bombardeo, pum, 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 que al final uno de los dos suelta el bombazo gordo y se ha roto. Se ha roto. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por los sentimientos. Sí, incluso inicialmente llegaron al matrimonio por los sentimientos. No había un amor o un proyecto de vida, o no había una cosa, no, sino que hubo una serie de hormonas que jugaron una serie de malabares para unir a dos personas que solo se dejaban llevar por las pasiones. Y quizás cuando esa pasión se apaga, pues ya no permanece el amor, porque nunca hubo un amor verdadero, salvo que ya. Sí, entonces, quizás haya que replantear, ¿no? Realmente por qué estás unido a una persona, que no sea solamente por las pasiones o los sentimientos, sino que tenemos que buscar profundizar mucho más allá en las relaciones, ¿no? Y buscar lo que tú has dicho, un proyecto común, un plan de vida, un plan a largo plazo, o sea, tener un sentido del matrimonio, de la vida, más allá de los sentimientos y las emociones, porque los sentimientos son muy fluctuantes. Hoy me siento así, pero mañana me siento de otra manera. Sí. Hoy estoy triste, pero mañana estoy contento. Y está bien que tengamos esos sentimientos, pero lo que no podemos hacer es planes a largo plazo conforme a... Es como los dos amigos, ¿no? Que un día están tomándose unas cañas y vamos a montar un bar, ¿no? Y se hacen socios, ¿no? Y luego resulta que son amigos para beber, pero para llevar un negocio juntos adelante a largo plazo, pues no, cada uno por su lado. ¿Y cuántos socios que eran amigos han roto la sociedad, la amistad, la economía? ¿Por qué? Porque un día se les ocurrió a la gente, por un calentón, vamos a abrir un bar o vamos a abrir un negocio, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, creo que además, cuando uno... yo soy de los que digo, es que no tiene que haber remordimientos en cuanto a las decisiones importantes de la vida. Claro. Tomé una decisión y ahora ya está, ya tomé esa decisión, tengo que acarrear con ella y esas decisiones son para siempre, tengo que vivir con ella, ¿no? He aceptado al Señor, tomé la decisión de servirle y es para siempre. No voy a arrepentirme nunca de esa decisión. Voy a ver si tengo momentos de debilidad, como aquí el salmista, si tengo momentos, voy a acudir al Señor. Pero lo que no voy a hacer es revisar el contrato que hice un día, porque no fue de calentón. No me uní al Señor por calentón de las emociones de un culto bonito con música bonita. No sé si me explico. Sí, Igualmente en el matrimonio. Yo no me uní a mi mujer hace casi 27 años por unas emociones y porque me enamoré. No. Tomé una decisión consciente de que era para toda la vida. Y así seguimos. Claro, y este es el gran... Porque la gente no acaba de entender, pero cuando dejamos que los sentimientos nos ganen, en ese momento hay dos elementos que son los que funcionan. Uno es el cuerpo en sí, segregando una serie de hormonas que nos influyen, y el otro es el alma. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que el alma muchas veces es engañosa. Es decir, ¿por qué? Porque depende cómo hayamos vivido, qué experiencias hayamos tenido, nuestro alma se ha ido formando de una manera o de otra. Es decir, entonces cuando a ti te ha fallado mucho la gente, cuando la gente te ha dejado tirada muchas veces, tú te vuelves reacio a confiar en la gente, ¿no? Entonces mantienes distancias. ¿Por qué? Por cómo te han educado. Y eso es tu alma. Entonces, ¿cuál es el gran qué es lo que nos pide la palabra de Dios realmente? Que funcionemos con el Espíritu. Y el Espíritu maneja nuestra voluntad. Es decir, ¿por qué? Porque un día decidimos de forma voluntaria decirle: Espíritu Santo, tú manejas mi vida. Y a partir de ahí Él nos promete y nos dice: yo te voy a guiar a toda verdad, yo voy a estar contigo, te voy a redarguir de justicia, de juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a hacer un montón de cosas si tú me dejas. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando nos queremos dar cuenta, el alma ya empezaba a trabajar y el espíritu dice: pues mira, ya no tengo nada que hacer, ya está todo liado. Por eso en lo que tú decías de las parejas y de los matrimonios, tienes toda la razón. Es decir, hay un componente, por ejemplo, sexual, que me atrae. ¿Qué ocurre? Eso me lleva a que haya una serie de hormonas que se segregan, etcétera, etcétera, etcétera,
que me dé la sensación de que estoy enamorado. Si luego además hay una pasión que viene del alma, pues también eso añade una sensación. ¿Qué ocurre? Que en el fondo yo me he casado con la otra persona con condicionantes. Es decir, con esos condicionantes que hay, porque me trata así, porque me deja hacer así, porque tenemos esta relación sexual, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se apaga, o cuando aparece otra persona que me satisface esos condicionantes, tal vez mejor que con la que estoy, pues hasta aquí se acabó. Se acabó, ¿no? Entonces, no hay compromiso. Y esto es un poco lo que tenemos que tener cuidado, y es lo que el salmista nos está pidiendo, porque le está urgiendo a Dios: date prisa, date prisa. Es decir, date prisa, ¿por qué? Porque tú no lo tienes en control, porque tú no sabes qué hacer, porque tú me has abandonado, porque tú me has dejado tirado, me has dejado helado. Date prisa, porque aquí el que se siente mal soy yo, sin darnos cuenta de que si Dios nos ama, como dice la palabra de Dios, Él está preocupado de nosotros hasta el punto de que no se cae ningún cabello sin que Él se dé cuenta, y habla muchas veces de los lirios del campo, de los pajarillos, ¿verdad?, de tanta gente, para indicar un poco, para hacernos ver a qué nivel Dios se preocupa de nosotros. Entonces, a nivel molecular. Pero parece, claro, pero parece ser que, claro, no, date prisa, porque parece que no te ocupas de mí. Porque nuestra situación es urgente, claro. y nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista tan pequeñito, ¿no? Dice el salmista: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Señor, no te detengas, ¿no? Por favor, que no sé cuánto tiempo voy a aguantar, ¿no? Señor, date prisa, que estoy ya, que no aguanto más, que por favor, que es una urgencia. Somos así, somos muy agoniosos, ¿no? Cuando nos duele algo, nos duele ya. Dame algo que me calme ya, ¿no? Una pastilla, algo, ¿no? Y tenemos una tolerancia al dolor, lo hablábamos la semana pasada de la tolerancia al dolor que cada uno tiene, ¿no? Pero aquí el salmista está muy apresurado, ¿no? Sí, no, y tenemos que tener en cuenta que un poco la sociedad del primer mundo nos ha acostumbrado a que todo tiene que ir bien, a que nos tenemos que sentir bien siempre. Entonces, quiero decir, lógicamente, me duele la espalda, si tomo una pastilla tiene que hacer efecto, pero ya. O sea, a los 5 minutos tengo que decir, uy, no tengo nada, ¿no? Entonces, todo tiene que ser muy rápido, y todo tiene que llevarme a sentirme bien, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú que has viajado a África, pues ese concepto no le tienen, no le tienen, es decir, las cosas van mal, pero hay que tirar para adelante, y vamos a tirar para adelante, y si me encuentro un par de botellas de plástico, pues en vez de darle 2 patadas jugando al fútbol, pues intento hacerme un par de zapatos para no quemarme los pies. Es decir, esta sociedad nos ha llevado un poco a que nada puede ir mal, a que es como que tenemos derecho a que todo vaya bien, ¿no? Y es un poco lo que le está pasando al salmista. El salmista, Señora, tú eres mi libertador, tú eres no sé qué, pero estoy menesteroso, es decir, sí, pero vale, me sé la teoría, Señor. Y yo creo que eso es un gran problema que tenemos los cristianos, que no sabemos la teoría. No sabemos la teoría. La teoría, Señor, ¿verdad? Y sobre todo cuando le pasa algo a otro, ¿verdad? No, tú confía en el Señor, tú ora al Señor, tú declara que eres sano, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero luego cuando nos pasa a nosotros, es una ruina. Sí. Ay. Parecemos un tablao flamenco. ¿Verdad? Sí, porque para los otros sí, nos lo sabemos todo perfectamente, pero para nosotros de hecho, no. Huimos mucho del dolor ajeno. Sí. Normalmente nos sentimos muy incómodos en lugares donde hay sufrimiento.
donde no queremos ni aguantar el sufrimiento de los demás. O sea, vamos a un hospital y aguantamos un ratito, vámonos de aquí, que aquí huele a muerte, vámonos de aquí, madre mía, cuando escuchas el quejido el de la cama de al lado, ¿no? Estás cuidando a tu familiar y el de la cama de al lado está, ay, y eso te produce algo... te irrita, te produce una incomodidad. O sea, cuando vamos a alguien pidiendo o en silla de ruedas, una persona discapacitada o con problemas, y intentamos cruzamos la calle, o sea, queremos evitar hasta el sufrimiento de los demás. Sí. O sea, no estamos con el que sufre, no dice la palabra, ¿no? Que hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso es algo que produce el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es admirable las personas que tienen la vocación de cuidar a los enfermos, de que tienen ese llamamiento, los enfermeros, los médicos, que están aguantando el sufrimiento de otros, ¿no? Todo el día, ¿no? Y es su trabajo, además. Claro, luego nosotros nos quejamos, me han tratado como un número más, no hay humanidad en los hospitales. Ponte en el lugar también del médico, del enfermero, que está todo el día escuchando el sufrimiento de los demás. O sea, tiene que poner un caparazón a su alrededor también. Hay que protegerlo, tiene que cuidar, no sería capaz de aguantar. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en momentos de crisis, lo vemos en momentos de guerra, donde hay que hacer un triaje, donde tienes que hacer... no tienes medicina, donde no tienes recursos y tienes que ver el sufrimiento de los demás, ¿no? Pero nosotros no queremos ver el sufrimiento ni tocarlo con un palo, o sea, cuanto más lejos mejor, ¿no? Y bueno, la realidad es que al final vamos a sufrir de una manera o de otra, la vida va a traer el sufrimiento a nuestra vida, pero tenemos que aprender a confiar y a escuchar a Dios también, ¿no? En los momentos de sufrimiento. Es verdad que los momentos de sufrimiento nos llevan más a buscar a Dios. Cuando estamos bien, nos olvidamos, ¿no? Sí, la realidad es que sí. Es la realidad, ¿no? Que Dios a veces permite cierto sufrimiento en nuestra vida para que recapacitemos, ¿no? y busquemos, ¿no? a Dios para que venga a nuestro auxilio, ¿no? Sí, no, y además tenemos que tener claro, es decir, Dios no nos ha creado para que estamos aquí, punto y ya, no. Él nos ha creado para tener una relación con nosotros. Lógicamente, cuando tú abandonas esa relación porque estás ensimismado en otro montón de cosas más, pues no siempre a veces Dios lo permite, sino simplemente ocurre. Es ley de vida, vivimos en la vida y estamos enfrentados a la enfermedad y a la muerte y está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y de repente, pues Dios dice, a ver si así me haces un poco de caso, te acuerdas un poco de mí, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, Él quiere, no es que Él necesite, porque hay gente, no, Dios no necesita que tú te acerques a Él. Para nada. O sea, el día que Dios necesite algo, deja de ser Dios. O sea, Dios no tiene necesidades, pero sí quiere, es su voluntad. Él no se guía por sentimientos, y eso que, bueno, podemos ver... sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde Dios sí revela sus sentimientos, ¿verdad? Donde a veces se enfada, donde a veces ya va a explotar. Jesús le ocurre 2 o 3 veces también en los Evangelios, pero normalmente no. Dios tiene claro qué quiere hacer, y dice, ¿verdad? Y hizo la luna, las estrellas, hizo el sol, y esto, pum, y fue bueno. Él tenía claro qué quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre es un Dios de propósito. Y ese es el gran problema que a veces nosotros no nos planteamos. Es decir, perdemos de vista el propósito. ¿Qué pintamos? O sea, después de... Pues todo me levanto, voy a trabajar, desayuno, voy a trabajar, salgo de trabajar, vuelvo, me siento, veo la tele, me voy a dormir, me levanto. O sea, Dios te quiere recordarte, y es un poco lo que le quería hacer al salmista, ¿no? Quería recordarle. Sí, a veces hay que sacudir un poco el árbol para que caigan los frutos. Claro. Pero si tú eres un árbol sin frutos, cuando caiga, cuando sacuden el árbol, no va a caer nada, ¿no? Positivo, nada. ¿no? Entonces realmente yo siempre digo, ¿no? Que se nos mide a veces por los momentos de dificultad, los momentos de tensión. Ahí es cuando ves realmente la madera que está uno hecho. Claro. ¿no? Ahí es cuando sale lo que tienes dentro. Cuando todo va muy bien, jaja, jiji, qué guay, qué buenos somos todos, qué bien nos va, que todo es muy suave. Pero cuando realmente uno está afligido, cuando uno está pasando dificultades,
es cuando sale lo que hay dentro del corazón. A mí me sale cuando conduzco, Willy. Cuando voy por la M30, me sale. Entonces luego tengo que recapacitar y ves, ha salido algo que no... Dios te bendiga, ese cruce me ha gustado mucho. Sí, eso es. Son palabras maravillosas. No, pero es la realidad, ¿no? Entonces al final dice, ves, todavía quedan áreas en mi vida que tengo que ser tratado y purificado, porque es que si tuviera el poder de Elías para que cayera fuego en el cielo, me parece a mí que... las 4 ruedas en el suelo. Pero es verdad que nosotros hemos puesto a prueba en esas... Y no es que Dios nos quiera probar, ¿no? Es que ahí es donde se tiene que ver, ¿no? Cuando estés pasando por dificultad, una enfermedad. A mí me maravilla, ¿no? Esas personas enfermas que te están dando ánimos, ¿no? Y no es algo fingido, un postureo, no. Ahí ves en el corazón, ¿no? Esas personas... hemos visto partir con el Señor en el ministerio a muchísimas personas, porque tú sabes que en el ministerio hemos trabajado con personas que tienen problemas de salud, problemas de adicciones, entonces el cuerpo pues está muy maltrecho, ¿no? Hepatitis, SIDA, etc. Sí. En los años 80 vimos partir a muchas personas con el SIDA, que era la novedad, no había tratamientos como ahora, y vimos partir a muchísimos, te diría miles de personas con el Señor. Y te digo la verdad, Willy, que yo he visto gente sonriendo, despedirse de este tiempo en la vida aquí, con gozo, porque sabían que iban a estar reuniéndose en la presencia del Señor, y eso te alienta, te da gozo, te da fe, ¿no? Te dice, wow, ojalá yo llegue a ese momento de partir con el Señor y lo tenga tan claro, ¿no? Y tenga esa paz y ese gozo, ¿no? De decir, mira, lo que tenía que hacer se hizo y ahora estoy ya listo para irme con el Señor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que poder tener esa claridad de decir, esta vida es temporal, hay un proyecto, hay un plan para esta vida, pero cuando se acabe, pues tenemos un plan mejor para después. Claro, por eso te decía, porque esa gente lo que tiene claro es el propósito. Eso es. Es decir, mi propósito no es esta tierra, mi propósito está en otra vida, en la presencia de Dios, y por lo tanto me siento mal porque abandono a mucha gente que quiero, pero mi propósito está ahí, ¿no? Y entonces, en base a eso es que ellos pueden irse tranquilos. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es cantidad de gente que no tiene propósito, que dice aquí, y claro, lógicamente el sentimiento le puede, no quieren morir. No quieren morir porque no tienen ningún sitio a donde ir después. Y por eso es tan importante predicar el Evangelio y predicarle a la gente y no olvidar decirle a la gente, hay una vida eterna. Hay una vida eterna, que ese es el verdadero propósito. Por lo tanto, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes si tienes que irte de aquí, porque hay otra vida, pero el problema es que la gente hoy vive sin ilusión, por eso la gente vive el carpe diem, que hemos hablado tantas veces y todo, la gente quiere vivir al día, y conciertos, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Sí, distrayendo y alargando lo inevitable. Claro, porque realmente no tengo otra esperanza, y yo creo que por eso es tan importante que la Iglesia no deje de predicar. Así es. No deje de predicar y de decirle, hay esperanza, hay algo más allá. Luego la gente creerá o no creerá, eso es su tema, pero nunca podrán decir, es que a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me contó. No, sí te contaron, pero tú dijiste que no. Pues bueno, no, hasta ahí llega. Entonces vive como quieras. Pero yo siempre voy a vivir pensando que mi propósito está en la otra vida. Vivimos con miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la economía, miedo a un montón de cosas. Y eso nos hace plantearnos la vida de una forma totalmente diferente. Es decir, yo no me planteo propósito, sino bueno, vamos a ver cómo supero esto. Entonces, convertimos nuestra vida en una carrera de obstáculos. Sin ver dejamos de mirar la meta y lo que hacemos es obstáculo, lo salto, obstáculo, lo salto. Y eso te agota, Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el miedo, que es que nos deja paralizados realmente. Es decir, no nos deja mirar más allá, nos quita perspectiva. Es decir, porque nos hace meternos en nosotros mismos y a partir de ahí lo que hacemos es
que no miramos hacia afuera. Y como volvemos a la cueva de Elías, volvemos sí. a la misma situación de miedo, de esconderle la cabeza bajo las alas, o el mito de la avestruz que esconde la cabeza en la tierra, ¿no? Sí, esa es la historia, es decir, y al final nosotros los cristianos tenemos una ventaja, y es que Dios baja del monte y nos dice: sal fuera. Y de repente empezamos a darnos cuenta de que las cosas son diferentes. Pero si no, el miedo nos paraliza. Y hoy hay mucho. O sea, miedo a que te despidan. La gente vive con miedo en general. De hecho, bueno, la pandemia creo que fue una demostración clarísima del miedo, porque hasta qué punto la gente le cogió miedo, que desconfiábamos unos de otros, ¿verdad? Creo que fue una buena decisión encerrarnos en casa, porque si no, no sé qué hubiera pasado en los supermercados y en los diferentes sitios, si alguien tosía, si alguien estornudaba, es decir, había un miedo brutal. Y de hecho, después de la pandemia lo sigue habiendo. Sí. Es decir, cuando empiezas a toser, o cuando empiezas a estornudar, o cuando empiezas a tener ciertos síntomas, la gente te mira. Y lo más normal es que sea una gripe o sea algo normal, ¿no? Pero sin embargo la gente te mira. Y esto es un poco lo que al salmista le estaba atenazando. Es decir, por eso decía: sí, eres mi libertador, pero aquí mira esto, pero lo otro. Y al final, sin darse cuenta, estaba paralizado. No decía, no es capaz de decir como en otros salmos, ¿verdad?, que termina y dice: mi Dios es mi libertador, punto. No. Es un poco de mezcla, un quiero y no puedo, ¿no? Quiero intentarlo. Estos esos bebés que a veces están riendo y llorando a la vez, ¿no? Sí. Ese bebé que está, se ríe y llora, tiene como no sabe muy bien si está alegre o está triste. Somos así, ¿no? Queremos creer, pero a veces no creemos. O sea, queremos confiar en Dios, pero no confiamos. Ya. Pero es un poco nuestra dicotomía, ¿no? Es la lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y bueno, y es real, o sea, es una situación real que nos vamos a enfrentar en la vida. O sea, Pablo lo decía, dice: lo que quiero hacer no hago, y lo que no hago, o sea, lo que no debo hacer lo hago. O sea, al final vivimos en esa lucha, y oye, no está mal en el sentido de que nos deja claro quiénes somos. Estamos en ese proceso. Jesús tenía esa dicotomía, pero él venció siempre. Nosotros, nuestra situación es más digamos, un poco más lamentable, porque nosotros fracasamos constantemente. Claro. Pero nos tenemos que inspirar en Jesús. Oye, él venció, yo puedo vencer, él me da fuerzas, yo creo y confío, entonces, pero me he equivocado, pero Dios me levanta. Entonces vivimos un poco en esa lucha, pero esa lucha también nos hace más fuertes, también nos hace superar y nos hace crecer y ver lo que tú has dicho, ¿no? Ver la perspectiva de hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Por eso no me quedo en el obstáculo que tengo delante, sino que levanto la cabeza y veo más allá de lo que tengo delante de las narices, ¿no? Sí, porque si no, a veces la gente lo que hace es que supera un obstáculo, pero ya está pensando en el próximo, en vez de disfrutar de la carrera y decir: va a correr y cuando venga otro ya lo enfrentaré, pero de momento vamos a correr y vamos a ir hacia adelante. Pero sin embargo, esto es algo que lo que nos ocurre con la fe es que pensamos que es como un interruptor automático. O sea, si yo presiono la fe, la situación va a cambiar. ¿Qué ocurre? Presiono, la situación no cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues vuelvo otra vez al punto de partida. Es decir, desesperado, frustrado, angustiado. Vuelvo a intentarlo, vuelvo a pulsar, pero no funciona. ¿Por qué? Porque pensamos que la fe es pero la fe no es un interruptor. No. Es decir, la fe es algo que nosotros tenemos que cultivar y que tenemos que hacer crecer y que tenemos que alimentar día a día, sobre todo en los tiempos buenos. Para que cuando vengan los tiempos malos, es decir, estemos preparados y sepamos. Es decir, entonces, la fe es un colchón que nos mantiene, no es un interruptor. Entonces, cuando hemos cultivado esa fe, tenemos un buen colchón, ¿verdad? Y ese colchón nos mantiene y nos levanta y nos hace sentir que las cosas pueden ir mejor, pero en ningún momento, pero si no cambian las cosas no importa, pues yo estoy ahí.
yo estoy bien afianzado, yo estoy en mi fe con ese colchón y entonces sé que Dios está conmigo. Pero cuando lo queremos usar como un interruptor, pues a veces funciona y a veces no. Es decir, a veces por eso ya nos gustaría que, por ejemplo, la gente tuviera su don de sanidad y fuéramos al hospital y dijeran en nombre de Jesús, como le pasaba a Jesús, ¿no? Pues ahora no funciona así. ¿Por qué? No lo sé. Dios es el mismo, pero no hay. O sea, ahora cuando vamos a orar por alguien, vamos 4 o 5, media hora orando por él, declarando todos los versículos que no sabemos y no ocurre nada. A veces sí, pero normalmente no ocurre nada. ¿Por qué? Porque estamos usando la fe como un interruptor. Entonces, Dios no funciona así. Algún día sí será, pero la fe tiene un papel mucho más importante y es la de sostenernos, ¿no? La palabra que habla, ¿no? Y Jesús mismo daba la parábola de edificar la casa sobre la arena, que son los sentimientos, las emociones, las circunstancias temporales, o edificar nuestra casa sobre la roca, ¿no? La roca es Cristo, y edificar nuestra casa es en quién pones tu confianza, ¿no? En quién pones tu vida, sobre qué basas tus decisiones y tu propósito, como hemos dicho aquí, tu proyecto, ¿no? ¿Dónde está fundamentada tu vida, ¿no? Si está sobre la roca, que es Cristo, pues tomamos las decisiones conforme nos ha enseñado, ¿no? Y tenemos esa fe que tú dices, cultivada, labrada en la roca, y no estamos cultivando nuestra vida o labrando nuestra vida sobre una arena que no es un buen fundamento, ¿no? Y los sentimientos, hemos dicho aquí claramente que no son un buen fundamento para tomar decisiones. No debemos de condicionarnos, sino que debemos de buscar el sostén, como tú has dicho, de la fe, de la roca que es Cristo, que pueden venir las tormentas, van a venir, pero uno tiene su vida bien fundamentada sobre la roca que es Cristo. Entonces, no va a temblar, no. Como hemos dicho antes, no voy a reflexionar sobre si fue correcto o no aceptar al Señor en mi vida, no, porque la decisión fue correcta. Ahora estoy pasando turbulencias, estoy pasando un momento difícil, pero la decisión de seguir a Cristo es firme y es inequívoca, ¿no? Entonces, no me condicionan. Los factores externos no van a sacudir mis principios fundamentales. Pueden sacudir ciertas cosas. Se me puede caer una teja, se me puede caer una rama, puedo perder un cristal, puedo tener un momento de dificultad o puedo quebrantarme, pero la palabra dice, ¿no? que si estamos fundamentados sobre Cristo, sobre la roca, nada nos va a poder mover de ahí, ¿no? Y es bonito pensar de esa manera, que cuando tomamos las decisiones con fe, como tú has dicho aquí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si oímos la palabra de Dios que nos dice esto es lo correcto, esta es la decisión correcta, ahí hay que ir hacia adelante con todo, ¿no? Yo es que creo que eso es lo principal. Decirle a la gente que nos ve o que nos escucha en este momento, las circunstancias condicionan. Sí. Es una realidad, condicionan. Pero no deben manejar. Es decir, una cosa es que te condicionen y otra cosa es que manejen tu vida. Cuando las circunstancias empiezan a condicionar a manejar tu vida, entonces tienes un problema. Porque las circunstancias son cambiantes y van a cambiar. Ahora le persiguen unos cuantos, otros se burlan de él diciéndole etcétera, etcétera. Siempre va a haber circunstancias que van a cambiar. Pero si cada vez que una circunstancia viene, cambia tu rumbo, entonces tienes un problema serio porque nunca vas a llegar a ningún lado. Ahora, que te condiciona, sí, en el momento, lógicamente. Si tú vas en un barco y hay una ola que te da en un lateral, condiciona, pero inmediatamente coges el timón, retomas el rumbo. Es decir, entonces, ¿qué te va a afectar? Te afecta, pero no, lo que no te vas es a manejar, o sea, a dirigir. Y ese es el tema importante que la gente tiene que entender. Fíjate tú que uno de los consejos que yo podría dar así para mantenernos un poco también humildes, ¿no? Cuando te van las cosas tan bien, no eres tan bueno, y cuando te van las cosas tan mal, no eres tan malo. O sea, claro. O sea, no debemos dejarnos llevar por las condiciones ni cuando nos va bien ni cuando nos va mal. O sea, cuando nos va bien, disfruta, aprovecha el momento,
afianza, resuelve asuntos que puedas resolver, pero ni eres tan bueno cuando te va bien, ni eres tan malo cuando te va mal. O sea, que somos así, ¿no? Cuando nos va bien, yo soy el mejor, esto es gracias a mí, yo soy el mejor, el único, el inmejorable, y cuando nos va mal, que soy un gusano, un miserable, esto no vale para nada, ¿no? Entonces, yo creo que a veces somos puestos a prueba en los momentos de abundancia, también somos puestos a prueba en los momentos de dificultades, ¿no? Entonces, ni cuando te va bien eres tan bueno, ni cuando te va tan mal eres tan malo. Y es más, ni cuando te va bien digamos, tan bien, tan bueno, en el sentido de decir, soy el único que le va bien, soy o sea, como que te sitúas en el centro del universo y no es cierto, ni cuando te va mal eres el que peor sufre, el que peor lo pasa. Es bueno tener empatía con los demás y decir, oye, pues no me va tan mal. No estoy tan mal como yo pensaba. Estoy en pruebas, en dificultades, sí, pero mira a tu alrededor, que hay personas que sufren. El sufrimiento está en todas partes. No eres el único que tienes el monopolio del sufrimiento, ¿no? Sí, no, y tenemos que, ya te digo, pero tenemos partiendo, claro, porque a veces uno dice, no, claro, hay gente que sufre y eso, y como decimos en mi pueblo, mal de muchos, consuelo de tontos. Sí. No estoy diciendo eso. Sí, no, te quiero decir que... Eso es. Que no, tenemos que tener claro qué es, dónde vamos nosotros, eso es lo que tenemos que tener claro. Y yo creo que esa es una de las cosas que más le falta a la gente, saber dónde va. ¿Dónde voy? Porque sabiendo dónde voy, me puedo desviar y me puedo entretener. El famoso libro del Progreso del Peregrino, famoso, ¿verdad? Él tenía claro dónde iba, por dónde había entrado por la puerta y dónde iba, ¿verdad? Lo tenía claro. Por lo tanto, que entretenimiento tuvo un montón a lo largo de todo el camino, ¿verdad? A Jesús, el mismo Pedro le dice que no te pase esto, o sea, que no mueras en la cruz. Entonces Jesús se tiene que poner serio con él. Es decir, siempre va a haber situaciones que van a querer, pero si sabemos dónde vamos, entonces los creyentes tenemos que tener claro dónde vamos. Es decir, ¿dónde está nuestro propósito? Los no creyentes pues tienen un problema serio porque realmente siempre van a estar dirigidos un poco por las circunstancias de su vida. Y entonces es lo que tú dices. Ahora todo me va bien, estoy en la cúspide, soy fantástico, ahora estoy abajo, me hundo totalmente, y por eso tenemos gente que al final, pues, como le ha pasado a gente que ha dicho... Mira, no merece la pena vivir y me suicido. Simplemente porque aquella época mía gloriosa ya ha terminado, ahora soy un don nadie, nadie me hace caso, no soy nada para nadie y por lo tanto, además tengo una enfermedad que prácticamente no sé cómo resolverla o cómo gestionarla, entonces pues bueno, lo mejor es que me vaya, ¿no? Entonces, a veces se toman estas decisiones por esto, simplemente porque ¿dónde voy, no? Entonces el salmista, por lo menos, aun en su desesperación, en toda su historia, por lo menos sí tenía claro quién era Dios y dónde iba, ¿no? Y lo que tenía claro era... ¿A quién acudir? Sí, date prisa, Señor, pero sé que tienes que ser tú. Eso es. O sea, ¿a quién acudir? Y por eso yo invito a la gente que nos ve, que nos escucha en este momento, que tenga ahí en la recámara que Dios está ahí siempre, ¿no? Y que tal vez, ¿por qué no lo intentas? Y acudes a Él. Así es. Acudamos al Señor porque hay solución en nuestra vida. Gracias, Willy. Nada. Pues ahí os dejamos en la compañía de la programación de Radio y Solidaria Televisión, y de verdad que deseamos de todo corazón que puedas encontrar la roca, que es Cristo, para fundamentar tu vida y no depender las condiciones o emociones de cada momento. Hasta pronto.